Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de la Epístola a los Hebreos. Hoy, con el capítulo 6, vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Esta enseñanza tiene de tema advertencia contra la apostasía. Por favor, acompáñenme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: por lo tanto, dejando todas las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite, porque es imposible que los que fueron alguna vez iluminados, que gustaron de los dones celestiales, que llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, reciben la bendición de Dios, pero el que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición, y su fin es ser quemada. La idea principal del capítulo 6, de los versículos del 1 al 8, es: en última instancia, los no creyentes de la Iglesia repudian a Cristo y volverán al mundo. Los verdaderos creyentes, sin embargo, estarán motivados para avanzar en su fe y reclamar a Cristo como Rey hasta el final. Uno de los momentos más favoritos de mi educación teológica ocurrió cuando leí a un erudito judío que defendía la historicidad de la resurrección de Cristo. Lamentablemente, el hombre no era cristiano. En ese evento aprendí que muchas personas articulan cosas correctas sobre el Evangelio sin ser realmente seguidores de Cristo. Afortunadamente, la Biblia nos prepara para estas situaciones. A lo largo de la historia de la Iglesia, Hebreos capítulo 6, del 1 al 8, ha sido uno de los pasajes más difíciles de interpretar. ¿A quiénes pertenece esta advertencia? ¿A los cristianos, a los no cristianos o a ambos? Debemos entender que este pasaje viene en el contexto de un argumento mayor. No debemos descuidar una salvación tan grande. En lugar de madurar con su comprensión de las grandes verdades de Dios, muchos en esta iglesia están descuidando la gran salvación ofrecida en Cristo. Como resultado, se están estancando en su crecimiento espiritual y abandonando la fe, avanzando por encima de los fundamentos. Versículos del 1 al 3. Dejar la enseñanza elemental de Cristo no significa dejar a Cristo atrás. Sobre la base de conocer las cosas elementales, los cristianos deben madurar en lugar de conformarse con la infancia. Estos cristianos necesitan ir más allá de las cosas fundamentales del antiguo pacto, de su antiguo judaísmo. Los cimientos son buenos y necesarios para construir, pero una vez puestos, no es necesario volver a ponerlos. El autor exhorta a la congregación a dejar de poner los mismos cimientos repetidamente. En cambio, les anima a construir sobre los cimientos. El autor utiliza 3 distintas unidades de 2 versos para demostrar estas verdades fundamentales sobre Cristo. Un fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y la fe en Dios. Las instrucciones sobre el lavado y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El primer dístico, el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y la fe en Dios. Este primer dístico hace hincapié en el arrepentimiento. Algunas formas del pensamiento evangélico contemporáneo marginan la necesidad del arrepentimiento. Sin embargo, la Escritura enseña que no hay fe auténtica sin arrepentimiento del pecado. En este texto se trata de arrepentirse de las obras muertas. El autor
exhorta a los cristianos a descansar en Cristo como un verdadero sábado, o lo que quieren abandonar los intentos de autojustificación. Los cristianos confían en que la justicia de Cristo y no lo ayuda a su propia, lo salva. La tentación de intentar ganarse la salvación es la preocupación central del autor. Temía que muchos de la iglesia volvieran al judaísmo y a su énfasis en las obras. Esto refuerza esta justificación solo por la fe. Es esencial para el Evangelio. En esta verdad elemental está implícita la necesidad de dejar atrás las obras muertas y arrepentirse del intento fructuoso de establecer nuestra propia justicia ante Dios. Jesucristo, el gran sumo sacerdote, establece nuestra justicia por nosotros mediante su expiación. El autor entrega a su pueblo que deja atrás sus obras muertas, descansando en esa expiación y la justicia de que Dios ha proporcionado en Jesucristo. Segundo dístico, el lavado y la imposición de manos. El lavado ceremonial y la imposición de las manos eran parte integral del judaísmo. Para pasar a la madurez, estos creyentes judíos necesitaban dejar atrás su confianza en la práctica de los rituales. El lavado se refiere tanto al lavado de Israel en el pasado como en el carácter, una vez y por todas, del bautismo. El lavado de Israel bajo la ley representa la purificación del pueblo de Dios, mientras que el bautismo cristiano simboliza la unidad con Cristo y la identificación con Él y en su vida, muerte y resurrección. Al igual que hacia con las obras muertas, algunos miembros de esta iglesia están poniendo su fe en el lavado de los ceremoniales y no en la obra de Cristo. La gran diversidad de los asuntos relacionados con la imposición de manos hace difícil saber a qué se refiere el autor. El Antiguo Testamento, las manos se imponían en las personas durante la bendición, a los animales que iban a ser sacrificados, a alguien que se dedicaba a un servicio o a los criminales en casos que requería la pena de muerte. En el Nuevo Testamento, las manos se imponían a las personas para bendecir, sanar, comisionar, recibir el Espíritu Santo, recibir dones espirituales. Cualquiera que sea el caso, estos cristianos estaban siendo atrapados en asuntos relacionados con la imposición de manos y no con la justicia asegurada para ellos en Cristo. El tercer dístico, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. La tercera copla se refiere al juicio final y a sus consecuencias eternas. Los dos van realmente juntos. A resurrección de los muertos es para juicio final, a menos que Jesucristo sea nuestro abogado y nuestro sustituto. No podemos presentarnos ante Dios en el juicio que se avecina. La resurrección de los muertos no debe ser ignorada, nunca debe estar lejos del horizonte de nuestro pensamiento, pero hay otras enseñanzas que también deben ser abordadas sobre el cristiano maduro. Si Dios lo permite. La frase final, esto lo haremos si Dios los permite, nos enseña a no presumir de las oportunidades espirituales, sino a pedir a Dios que maduremos en la fe. No podemos suponer el futuro. Todo lo hace si Dios lo permite. Esta conciencia profunda a la dependencia de Dios e impulsa la expectativa de la perseverancia de la oración. Sin embargo, este versículo revela que el autor cree que los destinatarios estaban a la altura de las circunstancias. Construirían sobre la base elemental si el Señor lo permite. El autor afirma eso. El peligro de la apostasía irreversible, de los versos del 4 al 8. Una advertencia contra la apostasía. Estos versículos son algunos de los más difíciles de todo el Nuevo Testamento. La frase es imposible se utiliza 4 veces cruciales en el libro de Hechos. Por favor, revisemos nuevamente nuestras Biblias. Capítulo 6, versículos del 4 al 6. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustan de una buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron.
Voy a leer Hebreos 6:18, versión Reina Valera actualizada. Es imposible que Dios mienta. En el capítulo 10:4, en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, la palabra de Dios dice así: porque es imposible que la sangre de todos, de los toros de machos cabríos, quite los pecados. En el capítulo 11, versículo 6 de la Reina Valera actualizada, la palabra de Dios dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. Este pasaje en particular se centra en la imposibilidad de restaurar el arrepentimiento de aquellos que una vez fueron iluminados y participaron de la bondad que solo Dios puede ofrecer. ¿Quiénes son estas personas que se fueron una vez iluminadas y probaron el don celestial? La primera opción es que las personas sean auténticos seguidores de Jesucristo. Ellos realmente se arrepintieron de su pecado, se ungieron y se unieron a Cristo y fueron activos en el cuerpo de los creyentes. Luego cayeron, y se entiende de esta manera en el pasaje que es una advertencia terrible de los muchos cristianos genuinos que se apartaron de la fe. No obstante, las Escrituras destacan esta interpretación. La Biblia nos dice repetidamente: con el Dios nos guarda. Juan 5:24, Romanos 8:29, Primera de Corintios 1, versículos del 6 al 8, Filipenses 1, 6, Segunda de Tesalonicenses 3. En Primera de Juan 2:19 y siguientes, Juan describe a los apóstatas que habían dejado la iglesia. Al dejar la fe, mostraron que no eran verdaderamente parte de la fe en primer lugar. Preste mucha atención. A la hora de interpretar los textos difíciles es imprescindible acudir a otros textos más claros. La Escritura está unificada y no se contradice. Por lo tanto, esta advertencia no se dirige a los cristianos que pierden su fe, porque en otros pasajes dice que la fe genuina no se puede perder. Más bien, los que abandonan, apostatan, nunca tuvieron una fe verdadera. La segunda opción es leer el pasaje como una advertencia hipotética. En Mateo 24:24 la palabra de Dios dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas, y de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Se trata de una técnica retórica utilizada por el autor para ofrecer una advertencia omnísoma a lo largo que puede suceder realmente, pero sin embargo, debido a sus sombrías consecuencias, cita a los creyentes a aferrarse a Cristo, a crecer en gracia. El problema de esta interpretación es el que el pasaje no habla de algo hipotético. La tercera opción es la forma más fiel de interpretar este texto. Es leer este pasaje como una verdadera advertencia, pero no es una advertencia para los verdaderos renegados. Más bien es una advertencia para los individuos que han probado las cosas de Cristo, pero que no se han convertido, y que auténticos cristianos. El autor describe a la gente aquí que a los que una vez fueron iluminados. Muchas personas escuchan y responden de manera positiva al Evangelio, pero no creen verdaderamente. Pueden saber muchas cosas sobre el Evangelio, pero no son verdaderos cristianos. Han probado el don celestial. Esa frase es una expresión muy fuerte. Las bendiciones vienen a los cristianos y estas personas han recibido algunas de las mismas bendiciones. Incluso pueden haber demostrado algunos de los dones del Espíritu Santo. La tercera fase descriptiva de esta participación del Espíritu Santo, esto significa que han demostrado algo de una vida nueva atribuida a la obra del Espíritu Santo. Muestran signos de regeneración e incluso en el compromiso de identificarse con Cristo y con su pueblo. En otras palabras, parecen creyentes de la última fase que probarán la buena palabra y que Dios y los poderes de la era venidera. Muestra que estas personas entienden el Evangelio, sin embargo, incluso en su comprensión, no tienen una verdadera vida espiritual, por lo tanto, se alejan. ¿Cómo debemos entender esta advertencia? En primer lugar, nos dice que han caído. Al caer, volvieron a su estado anterior del judaísmo. La pregunta entonces es:
¿Puede un judío que se convierte al cristianismo y luego repudia a Cristo volver al judaísmo, volver al arrepentimiento de nuevo? La respuesta es no. La cuestión es algo más que volver al judaísmo. Todos hemos conocido a personas que hicieron profesiones públicas en la fe de Cristo, se involucraron en una iglesia, mostraron signos de crecimiento y madurez cristiana, pero sin embargo finalmente se alejaron. No son ignorantes, saben quién es Cristo y lo que ofrece, aún así lo rechazan. En su alejamiento están recrucificando al Hijo de Dios, despreciándolo. Alejándose de Cristo es despreciarlo, lo que equivale a crucificarlo de nuevo. Una ilustración de la apostasía para poder entenderlo mejor. La ilustración agrícola final ayuda a explicar este pasaje. La palabra para indica que viene una explicación. Esta ilustración sobre la tierra agrícola que recibe la lluvia era común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 5 utiliza una metáfora de la lluvia que hace crecer los cultivos del campo. Isaías aclara que el campo es Israel y la lluvia es la palabra de Dios. En Isaías 5 también advierte que un campo improductivo donde ha caído la lluvia no tiene valor. En Hebreos 6, la ilustración comienza positivamente porque la tierra que bebe la lluvia produce vegetación. Es un propósito, produce vegetación útil para aquellos quienes la cultivan. Esto resulta una bendición de Dios. No obstante, la ilustración continúa. Si produce espinas y cardos, no tiene valor. La frase espinas y cardos no trae a la mente la maldición de Adán en Génesis 3. Debido al pecado del hombre, la tierra ya no produce productos sin el cultivo de la labranza rigurosa. Más bien, la tierra produce naturalmente espinas y cardos. En Hebreos 6, la tierra que recibe lluvia pero no producirá maleza, en lugar de una cosecha beneficiosa debería ser quemada. La lectura de este pasaje también se basa en Mateo 13. El Señor Jesús allí contó una parábola sobre el sembrador que esparció su semilla en 4 tipos de suelo. Estos tipos de tierra representan 4 patrones diferentes de respuesta. El primero representa la dureza del corazón. El segundo representa el corazón superficial, que produce signos inmediatos de vida, pero no hay raíz. Cuando llega el sol de la tarde, la planta se marchita y muere. La tercera tierra representa al que escucha la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mateo 13, versículo 22. El segundo y el tercer tipo de tierra son el resultado sobre los que hace la advertencia Hebreos 6. Reciben la palabra de Dios, pero al final producen espinas y cardos. A través de la elección del autor de incluir esta metáfora agrícola, al final de la advertencia, la conexión con Mateo 13 es evidente, y lo que es más importante, refuerza la aleccionadora advertencia de que hace el Señor Jesús en la parábola de la cizaña, bajo la presión, bajo la persecución o simplemente cuando se distraen por el atractivo del mundo. Muchos de los que una vez reclamaron a Cristo volverán al mundo. Jesús es claro que estas personas nunca recibieron la salvación. Juan también afirma, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, primera de Juan 2:19. Por esto Pedro nos manda a ser firmes nuestra vocación y elección, segunda de Pedro 1:10. Además, la blasfemia del Espíritu Santo, que es el rechazo final de Cristo, es un pecado del que no podemos arrepentirnos. Los que rechazan el Evangelio serán juzgados por toda la eternidad por su rechazo. Para los creyentes en Hebreos 6 es una palabra de humildad que nos recuerda que siempre debemos buscar en nuestras propias vidas el fruto de la regeneración. Cristo atrae a muchos por un tiempo, pero revela la verdadera condición de sus corazones cuando vuelven al mundo. Como un pastor, el autor de Hebreos aborda este problema en la iglesia triste. Sigue siendo un problema común en la iglesia de hoy. Felizmente, Hebreos no termina con esta advertencia.
El autor asegura a los creyentes que tuvo que escribir la advertencia para que los incrédulos de la iglesia que necesitaban oírla pastoralmente no están buscando poner inseguridad en los corazones de los cristianos. Los creyentes que siguen fielmente los mandatos de Cristo pueden estar seguros de su salvación, buscando la seguridad de nuestra fe. La encontramos haciendo las cosas que hacen bien los cristianos fieles. Creceremos fuera de las cosas elementales hacia nuestra madurez cristiana. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y el Señor los permite. Estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.